Hola hermanos, vamos terminando esta semana con lo mismo que hemos entrado, con naturaleza y con pájaros. Por eso, ahora, y lo hemos anunciado antes, habíamos entrado y entramos en el 28 de septiembre, viernes del año 2018, en la liturgia de la Iglesia Católica en su ciclo B. Sigue Lucas en el capítulo 9, versículo 18 al 22, otro relato que nos puede hacer pensar, que es lo interesante. El vídeo es el 302. Dice así el relato. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Chapó. Como veíamos ayer, en el jueves del 27 de septiembre, las respuestas de la gente quizás reflejaron algunos rumores en torno a la figura de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Pero al evangelista le interesaba la respuesta de los discípulos representados en la figura de Pedro. Y este es quien proclama el credo de aquella primera comunidad, para quien Jesús es, antes que nada, el Mesías de Dios. No solo eso, para aquellas comunidades no se podía hablar del Mesías sin hablar de la cruz. Frente a la idea tradicional de un Mesías poderoso que habría de someter a los pueblos, tras la experiencia de Jesús, sus discípulos tienen claro que el mesianismo que se hizo presente en él, rompiendo el esquema judío, se caracterizó por la entrega al servicio de la humanidad. De aquí decimos: los humanos, a todos, nos cuesta entender las paradojas, particularmente las que ponen en cuestión nuestras creencias y nuestros intereses, como aquellas más características del Evangelio, que son que la vida se gana perdiéndola, que la resurrección pasa
por la cruz, que el poder viene por el servicio desinteresado y sin límites. En realidad, mientras nos hayamos identificados con el famoso ego que estamos diciendo, la primera reacción es de defensa frente a todo aquello que perciba como amenaza. Debido a la ley del apego y de la aversión, por lo que se rige, el ego no entiende bien aquello que viene a satisfacerlo. Por lo que para entender las paradojas del Evangelio, como cualquier otra que brota de la sabiduría, es preciso que nos situemos en el testigo. Porque sólo él puede darnos una visión comprensiva en la que se descubre la verdad de aquellas paradojas que encierran. En efecto, a diferencia del ego, del egoísmo, que gira en torno a sí mismo de una manera narcisista, el testigo sabe que no hay crecimiento sin crisis, ganancia sin pérdida, vida sin muerte. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto, dijo Jesús. Porque la mirada del testigo es desegocentrada y se halla alienada a la vida. Es capaz de apreciar también que no somos el ego al que nuestra mente nos reduce, sino la vida misma. Y que sólo trascendiendo el ego podremos reconocernos en ella, en la vida. Por eso la pregunta hoy va por el testigo. Y dice así la pregunta: ¿me ejercito en situarme en el testigo? Ese es el quid de la cuestión. Si no somos testimonio, no podemos ser testigos. Pues bien, vamos a pisar tierra como siempre y decimos, para entendernos, en los tres evangelios sinópticos se dice que cuando Pedro, en nombre de los discípulos, confesó que Jesús era el Mesías, incluso el Hijo de Dios, la respuesta de Jesús, después de aceptar que efectivamente era así, fue una prohibición y un anuncio. Jesús les prohibió terminantemente decir a nadie que él era el Mesías. Y les anunció que le esperaba un final de fracaso, sufrimiento y de muerte. Así de claro. Por eso tenemos que tener dos cosas muy claras. Primero, Jesús no quería popularidad en un país en que se esperaba la llegada de un Mesías que era deseado como un militar, guerrero y victorioso. Lo que se refuerza con el anuncio que Jesús hace a continuación. Segundo, Jesús asumió conscientemente una forma de vida que le llevó
a lo que se anunciaba aquí: el rechazo y la condena a muerte de los dirigentes oficiales de la religión. Visto así las cosas, estos hechos han sido leídos, interpretados y vividos de forma que han hecho del cristianismo, para la mentalidad de mucha gente, una religión que tiene su centro en el fracaso y no en el éxito, en el sufrimiento y no en la felicidad de la muerte y no en la vida que vivimos en este mundo. Pues bien, así la humanidad de Jesús y la humanización del Evangelio, al ser leídas e interpretadas como divinidad de Cristo y como divinización del cristianismo, han pasado y han justificado una teología y una espiritualidad que le dicen a la gente que para lograr esa divinización y sus premios eternos, lo que hay que hacer en esta vida es, te lo imaginas, ¿no?, mortificarse, someterse, callar y aguantar con paciencia. Esto es lo que nos está diciendo. Esta es la interpretación más falsa que puede existir y que destroza todo el mensaje de Jesús. Porque la felicidad no está en esta vida, sino en la otra. Vaya blasfemia. Ahora bien, cuando hacemos eso, no se nos pasa por la cabeza lo que Jesús hizo y por lo que se jugó la vida, y fue aliviar los sufrimientos de esta vida, significar a los pobres y excluidos de este mundo. Porque hay que decirlo fuerte y claro, porque en el centro de las preocupaciones de Jesús siempre estuvo humanizar este mundo y hacer más soportable esta vida. Solo así es posible alcanzar lo que la fe nos dice que es la eternidad. Si no, estamos errando el camino. Porque el camino, si es verdad, que ya lo dijo Dios, nos puso en el paraíso para que fuéramos felices aquí en la tierra y después la vida eterna. Pero no hemos entendido bien y pensamos que nuestros esfuerzos por hacer el bien, por portarnos bien, nos va a conseguir la vida eterna. No, la vida eterna es gratuita. Pero sabe el Señor, y esto debe penetrar en el pensamiento de mucha gente, que tenemos que ser testigos de lo que creemos, porque eso nos va a dar la vida y va a dar la vida a los demás. No hacemos las obras por hacerlas, sino porque cuando hacemos las obras, cuando somos testigos de la verdad, somos felices y hacemos felices a los demás y podemos contagiar a los demás esa felicidad.
De otra forma, no. Por eso Jesús lo dijo, y lo hemos dicho nosotros también hace poco: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede producir fruto. ¿Qué hizo Jesús? Pues morir para nacer, para resucitar. Fue fiel a la palabra del Señor, la palabra de su Padre Dios, y quería y quiere que nosotros así lo hagamos. Entonces la pregunta del principio está servida. ¿Me ejercito en situarme en el testigo que debo ser? ¿Dónde me sitúo? Pues veamos cada uno. Y si no hemos errado, para rectificar, que de sabios. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Adiós.